Bueno, voy a arrancar esta primera clase. Eh, Espero que salga todo bien. Vamos un poquito a cuáles son mis intenciones. Vieron que se llama un poco, en principio es arqueología para ceramistas, pero tampoco es que si no sos ceramista no se pueda, mirar un poco, ahondar un poco en este mundo. Pero de alguna manera yo les contaba el otro día que yo eh, me encuentro con la cerámica a través de la arqueología. Yo estudié antropología y bueno, estudiábamos en este gran mundo que es la arqueología americana, estudiábamos la cerámica como uno de los datos fundamentales para poder entender, para poder empezar a conocer las culturas precolombinas. Yo hablo de culturas precolombinas, podríamos llamarlas de un montón de maneras, es solo para que todas nos entendamos. A veces con los términos pasa eso y hoy vamos a hablar mucho de esto, de los términos. Hoy es por ahí la clase más teórica, así que voy a hablar a veces esto de poder compartir un lenguaje común, incluso un poco también esa es la intención, de que conozcamos el lenguaje de la arqueología para entender cuando uno lee, cuando uno va a un museo, desde qué lugar a veces se construye ese conocimiento. Y por otro lado, bueno, les decía, yo estudié antro, me encontré con la cerámica desde ahí, pero por supuesto que a nivel teórico. O sea, veíamos una pieza y la describíamos, un poco ese es el ejercicio que vamos a hacer en estas clases, pero sin tener contacto con el material. Cuando entré a conocer lo que era, cuando me encontré con un pedacito de barro y alguien me dijo cómo hacer un pellizco, eh, flasheé y encontré que era una posibilidad de expandir un poco lo que es la cuestión teórica tan cerrada. Y, y, bueno, me encontré con un mundo que no dejé, que no abandoné nunca y que seguí profundizando. Yo me dedico a la cerámica y dejé de lado la antropología, pero por otro lado, ese ejercicio de tener el conocimiento práctico, de generar un conocimiento y una búsqueda eh, en el oficio de la cerámica, siempre estuvo ahí la arqueología para ayudarme, para entender, para investigar, para hacerme preguntas. Y a veces algunas respuestas también me las podía dar. Entonces, la intención un poco mía de ahora es de unir esos dos mundos y de ver qué es lo que nosotros podemos ver cuando vemos una foto de una pieza y, y darle profundidad, que eso es lo que tiene, a mí me parece, ¿no? Que es lo que tiene de importante la arqueología, que es darle profundidad a una historia que nos fue contada eh, muy parcialmente, que nos fue contada desde los que ganaron, que fue muy perseguido cierto conocimiento. Entonces, bueno, la arqueología nos permite eso y darle profundidad a ese pasado a medida que pasa el tiempo, a mí me parece que es más importante, más y más importante, ¿no? Mirar el pasado para poder construir un futuro con memoria, con diversidad de pensamientos, que no nos homogenicen tanto en este mundo. Así que bueno, esa es mi intención de estas clases. Por supuesto, y por eso me detengo todavía en esta primera foto, es una introducción. O sea, no vamos a ver, toda la arqueología es infinita, hay muchas maneras de acceder a la cerámica incluso. Así que bueno, es como un panorama general, teórico un poquito, o sobre todo la clase de hoy, y visual en el sentido que vamos a ver fotos y no nos vamos a poner a hacer cosas. En algún momento espero poder realizar una segunda instancia de esto haciendo cosas. Pero bueno, en esta es una introducción. Los objetivos ustedes ya los recibieron, pero nada, remarcar esto de que podamos empezar justamente a entender esos miles de años y de llenar cajitas, cajitas temporales, ¿no? Que podamos, para mí
la sistematización de las culturas precolombinas es engorroso porque es mucho tiempo y además América es profundamente diversa, ha sido profundamente diversa, y entonces es toda una historia poder poner en distintos compartimentos qué sucedió, en qué lugar, y poder ir comparando. Mi idea es tratar de hacer que armemos al menos 3 cajitas, así están organizadas las clases, y en esas cajitas nos detengamos en un periodo de tiempo y miremos lo que pasa en toda América y de vuelta. No es en toda América puntillosamente, es en las que más conocemos, en las culturas más conocidas, en las que más tenemos acceso al conocimiento, como para poder generar una especie de telar y que podamos ver en qué parte del telar, qué relaciones se tejen, qué podemos encontrar que unen las diferentes historias. Para mí eso es el objetivo fundamental de que ustedes puedan lograr armar esos compartimentos y cuando se dispongan o cuando pasen por delante de una pieza digan, más o menos tengan una ubicación temporal, más o menos tengan una ubicación espacial, y también que el resto de la arqueología nos da, o sea, la que no analiza la cerámica estrictamente, sino la que habla de las poblaciones y todo lo que estaban pasando socialmente esas poblaciones, que podamos más o menos meternos ahí. Bueno, en este momento estaban pasando estas cosas. Bueno, esta es la primera clase, que es lo que vamos a ver hoy. Lo paso porque ustedes creo que ya lo vieron y bueno, y además la intención es que lo vayamos desglosando. Lo primero de lo cual vamos a hablar del tiempo y del espacio y después de los procesos. Organizar el tiempo en esos miles de años, el tiempo y el espacio en esos miles de años es fundamental, pero antes que nada, hacerles esta como nota mental. Las clasificaciones que la arqueología hace son clasificaciones, son tentativas de ordenar. Eso no quiere decir que la realidad haya sido así, que haya habido fronteras, que haya habido fronteras espaciales y temporales, que haya habido cortes abruptos. En algunos casos sí los hubo, pero esto que nosotros vamos a empezar a ver y a empezar a desglosar los conceptos son clasificaciones para intentar un orden. Y a esto voy porque es importante entender que la arqueología es una ciencia. ¿Y por qué digo es una ciencia? La aproximación que hace el arqueólogo es a través de los datos y los tiene que ordenar de alguna manera. No es una fotografía, no es algo que podamos saber estrictamente qué pasaba, y menos una película, ¿no? La intención mía es que ustedes construyan una especie de película, pero para eso nos tenemos que ayudar con pedacitos de saberes, y esos saberes están ordenados. Y entonces, para poder entrar en ese lenguaje en común, hacemos distinciones. Esas distinciones van a cambiar, como es una ciencia, no es un compartimento estanco, no es una opinión de alguien, aunque hay opinión, por supuesto, en la construcción del conocimiento, sino que son maneras de presentar el conocimiento que van variando, que de acuerdo al marco teórico de los arqueólogos van a encontrar que algunos hablan de una cosa, otros critican, otros generan nuevas clasificaciones. La idea de las clasificaciones que yo les voy a presentar es para que ustedes sepan, bueno, me están hablando de esto, más allá de que coincidamos o no coincidamos con el nombre que le ponemos a un periodo o a un área, lo importante es saber de qué me están hablando. Empecemos por el espacio. Esta división es una división que se usó mucho hace unas décadas. Después
Bueno, también es un poco fruto de que yo me recibí hace 20 años, entonces también ha cambiado mucho la manera de entender, porque 20 años en una ciencia es un montón. Por suerte ahora hay mucho en internet y la verdad es que lo que antes teníamos que ir a la biblioteca, ahora muchas cosas están disponibles, entonces nos permite mantenernos actualizados. Más allá de que en algunos casos todavía se usa esta clasificación y en otros no, a mí me pareció importante contárselas porque les va a permitir eh, ver procesos que sucedieron en algunos lugares y en otros lugares no. Entonces ya es un primer orden de qué pasó, de cuáles fueron las áreas por las que pasaron determinados procesos y cuáles áreas de América no pasaron por esos procesos, pasaron por otros, y ninguna de las dos implica un concepto de más evolucionado. Eso también es importante porque muchas veces en el lenguaje cotidiano nos hablamos de más primitivo, de más complejo, bueno, hay que tratar de eliminar esos adjetivos que uno le pone a las cajitas para, para intentar que sean descriptivos. Estamos describiendo que en un área pasaron determinados procesos y en otra área no. ¿Son más complejos o menos complejos o resolvieron mejor su adaptación? Esas después son discusiones a posteriori, no es una intención, en este caso, fíjense que les he puesto esta primera gran división entre áreas nucleares y áreas periféricas. Las áreas nucleares han sido sociedades con domesticación de plantas y animales y sedentarización, hasta llegar a la urbanización. Sedentarización quiere decir que en algún momento se detuvieron en un lugar y construyeron una aldea. Y esa aldea empezó a crecer, o ese territorio con aldeas empezó a crecer hasta llegar a un proceso de urbanización que, bueno, es en el que estamos en este momento. En cambio, en otros lugares de América, América no nuclear le puse, o periférica, muchas veces se habló de América periférica, fueron sociedades cazadoras-recolectoras. Cuando el hombre entra a América, entra siendo sociedades cazadoras-recolectoras nómades, o sea que no es que viajaban por toda América, sino que en determinado territorio lo usaban de manera cíclica, muchas veces, aprovechando diferentes recursos en unas estaciones, y no había una intención de quedarse estrictamente en un solo lugar. En esa América no nuclear también aparecieron aldeas campesinas y se quedaron ahí, o sea, no pasaron por este proceso de sedentarización total hasta llegar a la urbe precolombina, ¿no? Porque ahora estamos en este proceso, pero esto se inició hace mucho tiempo. Bueno, en ambas áreas hubo cerámica. Posiblemente la cerámica haya cumplido diferente rol en cada una de ellas. Y eso es lo que un poco vamos a ver. Otros nombres, otras maneras de definir ese espacio es esta que le estoy mostrando, el área andina, el área circuncaribe y área mesoamericana. Esas tres, que se van a encontrar en muchos textos, vendrían a ser América nuclear. Y áreas ecológicas circundantes vendría a ser las áreas no nucleares o periféricas. Y por eso les puse esta nota, es un poco redundante, pero lo voy a leer porque, para que nos fijemos en eso, ¿no? Las palabras usadas para construir estas clasificaciones varían según el marco teórico de cada autor, según también los momentos históricos de que estemos pasando como ciencia social. No es lo mismo la ciencia social del año 1950 que la de ahora. A veces también influyen las modas. En un momento, las modas o la moda en el pensamiento, ¿no? En un momento, por ejemplo, cuando comenzó la globalización nuestra, ahora actual,
y empezó a hablarse de primer mundo, tercer mundo. Después hubo una crítica a esa división social. Y en esa crítica entonces se empezó justamente a dejar de lado la cuestión de la periferia, porque la periferia, si bien era justamente, sucedían cosas alrededor de lo que pasaba en los núcleos, también tenían sus propios procesos. Bueno, es una cuestión de que sepamos cómo se construye el conocimiento también para, para que los criterios de verdad, nosotros podamos analizar los criterios de verdad. No es una cuestión de que lo que está en el texto va a ser así para siempre, sino que va variando y uno tiene que hacer el ejercicio de en qué momento se escribió un texto, en relación a qué procesos históricos, porque así como en el pasado nos gustaría ver eso, también sucede esas construcciones en la construcción científica actual. Bueno, es como para también darnos libertad en la interpretación. Sigo un poco, no solo en lo que atañe al espacio, también al tiempo, que ahora lo vamos a ver, a la descripción de una organización social, etc. La mayoría de los autores hacen el ejercicio de contar por qué a ellos les resulta interesante esta o aquella terminología, que es lo que estoy haciendo yo. Y según van pasando los tiempos, se van dejando de lado algunos términos. Como les decía, la división nuclear periférica tiene ya su tiempo, se la ha tratado de cambiar para evitar la idea de que los pueblos periféricos eran dependientes y o menos complejos que la de las áreas nucleares. Y este es justamente lo que tenemos que tener en cuenta en el ejercicio de entender la dinámica de un tiempo. Bueno, el resto ya se los conté. Para mí es importante que vayamos justamente metiéndonos en la arqueología, ya sabiendo estas pequeñas disquisiciones. Yo siempre cuento que hay un libro de Úrsula Le Guin, que ella, bueno, nada, que es una historia fantástica. No sé si han leído a Úrsula Le Guin, es una autora norteamericana que en el medio de la historia fantástica hay un diálogo entre magos y hay una tercera persona que está escuchando ese diálogo y dice: infinitas son las controversias de los magos, porque pueden estar horas discutiendo acerca de un término. Bueno, infinitas son las controversias de los arqueólogos. Y está bueno saberlo para que no accedamos a un conocimiento como si fuese una verdad absoluta. Por eso les cuento estas cosas. Vamos a meternos un poquito entonces en esto que hemos llamado América nuclear. ¿Qué significa? ¿Qué proceso histórico vivió América nuclear y por qué justamente hacemos esta división? Es fundamental entender que en esas sociedades se establecieron patrones que fueron muy importantes para establecer lo que después fueron grandes culturas. Civilizaciones que desarrollaron conocimientos muy acabados de su entorno, de su territorio, y que nos llegan a hoy a través de pedacitos de su cultura. Pero cuando nosotros nos metemos en esa historia y vamos hacia hace 3.000, 4.000 años, vemos que se empezaba a construir esto que les estoy mostrando. Una economía sustentada en el cultivo del maíz y la domesticación de la llama, el cuis y el pavo. La llama en lo que es la andinidad, el cuis y el pavo en lo que es Mesoamérica. Esa economía sustentada en el maíz y en la domesticación de animales fue la base para el crecimiento poblacional. O sea, pasamos de ser el hombre pasó a ser, de tener una economía de recolección, de caza, incluso de pesca, en donde aparentemente los recursos en esas sociedades relativamente no son escasos, pero no hay una sobreabundancia.
En cambio, cuando aparece la economía sustentada en los cultivos y en la domesticación de animales, empieza a ver la posibilidad de almacenar y empieza a ver la posibilidad de hacer de más. Y ese tener recursos disponibles hizo que ayudó, contribuyó a que crecieran las poblaciones. Y al crecer las poblaciones, hubo una diferenciación en el trabajo. Ya no todo el mundo se dedicaba a la producción de alimentos, sino que también empezaron a ver, por ejemplo, metámonos en el principio, a ver organizaciones de trabajo en las cuales uno gestionaba la distribución de ese alimento, otra persona, otro grupo de personas ayudaba a construir un cambio en el paisaje para que esos cultivos pudieran darse mejor. Bueno, entonces ese cambio abrupto que es el surgimiento de la agricultura y la domesticación de animales, tanto en América como en otros lugares del planeta, ha sido fundamental para cambiar y para iniciar un proceso de complejidad social que va a terminar en lo que hoy somos. A veces no somos lo suficientemente conscientes, creo, de cuán relacionados estamos con el medio que nos rodea, que nos provee de esos alimentos. Bueno, acá las culturas que vamos a ver estuvieron en el momento en donde les cambió completamente su manera de estar en el mundo a través del origen de la agricultura. Y quiero hacer como una nota también acerca de lo que se llama domesticación. Nosotros naturalmente hablamos de los animales domésticos, ¿no? Bueno, la domesticación en antropología se habla de cuando tanto los cultivos como los animales necesitan de la intervención del hombre para poder reproducirse. Eso es lo que nos pasa en el cultivo de cuando en los cultivos nosotros tenemos que sembrar, nosotros tenemos que cosechar, tenemos que elegir la semilla y volver a plantarla. En esa intervención humana es la que se empezó a generar variables de conocimiento acerca de esos cultivos y de esos animales, porque los animales domésticos justamente nosotros tenemos que darles de comer. Lo primero que sucedió fue ayudarlos a acceder al alimento, que accediera un grupo y no los otros animales del entorno. O sea, hay una interrelación en la vida y en la reproducción de los animales y de los cultivos que se le llama justamente domesticación y que ha sido un proceso largo. Tengamos en cuenta que nosotros tenemos una historia de hace 250 años. Bueno, estos procesos, uno de los primeros granitos de maíz que aparecen en el registro arqueológico es de hace 7000 años. Y las primeras aldeas ya consolidadas con la economía esta sustentada en el cultivo del maíz aparecen hace 3000 años. O sea que hubo al menos 4000 años de relación con esas semillas, con esos animales, para más o menos establecer esto que hoy somos, con pueblos, con una vida humana, con una economía que produce agricultura y ganadería. Entonces, entre nuestra historia de 250 años con una historia de 4000 años, para entender y consolidar un corpus de conocimiento, fíjense lo mucho, las muchas generaciones, ¿no?, que han pasado por ahí para poder construir ese conocimiento. Bueno, avancemos. La otra cosa que pasó en relación a eso justamente es una vida urbana. Se habla de urbanidad cuando hay diferencias en las construcciones arquitectónicas. No es lo mismo una aldea con 10 casas
que una aldea con 10 casas más un centro ceremonial. Ahí es donde aparece ya una clase sacerdotal y un trabajo de los demás para poder hacer eso. ¿Sí? Hay una división de trabajo y hay un exceso de tiempo usado para, como organización social, construir un templo. Por eso ahí van a leer basada en la estructuración de un complejo religioso, sacerdote, ídolo, templo. Por supuesto que esa religiosidad no es la religión las religiones que nos llegan ahora. Hay que entender esa religiosidad como un tratamiento acerca de esferas más sagradas, más allá de los corpus, de los dogmas, ¿no? A nosotros no nos llegó ese dogma, nos llega a través de la cerámica, nos llega a través de la arquitectura, pero lo tenemos que interpretar. Lo que sí vemos ahí es que hay claramente una distinción en la organización social que le otorga a un individuo o a una casta la posibilidad de ser alimentado por el resto de la sociedad y que él se dedique a propiciar una comunicación religiosa entre la sociedad y con el ambiente. El ídolo, esta tríada sacerdote, ídolo, templo, es porque en los templos construidos socialmente aparecen generalmente imágenes, ya sea y fundamentalmente en la cerámica, en la piedra. O sea, hay una consolidación de una necesidad de comunicar esa cuestión sagrada. Por otro lado, aparecen tecnologías muy desarrolladas que cada vez van a ir avanzando en ese conocimiento, la metalurgia, la alfarería, la ingeniería arquitectónica, obras viales, hidráulicas, después ciencias y escrituras. Ustedes deben saber que en América hubo un gran desarrollo matemático, de conocimiento de las estrellas, de los calendarios, de un conocimiento ya de alguna manera consolidado y factible de ser transmitido de la relación entre los ciclos vitales de la naturaleza con los ciclos vitales de las sociedades. Bueno, por otro lado, esta organización política compleja fue de una pequeña aldea con un templo hasta llegar a la consolidación de estados e incluso de imperios, que eso es lo que vamos a ir viendo, la cerámica de esas sociedades, de las primeras sociedades y de las sociedades que ya fueron estados y de las que fueron imperios. Y por otro lado, el comercio con una idea de mercado, como ahí está puesto, con una idea de mercado muy diferente a la idea de mercado actual. El mercado americano, lo más cerquita que tenemos como ejemplo es lo que sucede en algunas partes de América Central y de México, ¿no? El mercado como lugar en donde todos van a ofrecer lo que tienen y donde aparecen relaciones económicas a veces mediadas por el dinero y otras veces no solo por el dinero, a veces también mediadas por la reciprocidad. Yo te doy lo que a mí me sobra, vos me das lo que a vos te sobra. Bueno, esa consolidación de un mercado ha sido muy temprano en nuestra América precolombina y nos habla de un comercio, de unas relaciones sociales, de una transmisión de ideas que la vamos a ver a mí me parece que se ve bastante bien en cómo las ideas eh, fueron metiéndose en diferentes lugares de América. Se originan en un lugar, pero después aparecen en otro. Hay patrones que vemos en la cerámica que vuelven y vuelven a aparecer a distancias infinitas. Entonces, ese es otro concepto que a mí me parece importante tener en cuenta. En América no hay un pueblo en cada lugar sin comunicación. Toda América se comunicó. Así como hoy nos comunicamos por internet, y bueno, tenemos la posibilidad esta, por ejemplo, de encontrarnos hoy acá, de otras maneras y con otros tiempos,
pero las sociedades precolombinas han estado sumamente comunicadas y eso lo podemos ver justamente en que aparecen ideas repetidas en diferentes lugares, a veces muy alejados entre sí. Entonces, como les decía, la América nuclear, tenemos estas tres lugares fundamentales en donde vamos a ver todos estos procesos que empezaron desde la aldea hasta llegar al imperio, que empezaron a cultivar maíz para desarrollar otras variedades de plantas, que empezaron a tener un pequeño lugar diferente en donde en la aldea había una pequeña área destinada a lo sagrado, a tener pirámides. ¿Sí? En estos tres lugares, en Mesoamérica se habla hoy de México, naturalmente vamos hacia allá, pero es México, Guatemala, parte de Honduras, e incluso parte del norte de México, de lo que fue casi en ese momento el sureste de Estados Unidos, hubo más relación de ahí que en otros lugares. Después está la región centroamericana, que es una consolidación. Ahí hubo muchas culturas interrelacionadas entre sí, que es la Sierra Oriental de Colombia. O sea, hay una parte del continente que se relaciona más con Centroamérica que con Sudamérica, Panamá, Costa Rica, Nicaragua. Y después la región andina que incluye Ecuador, Perú, parte de Bolivia, parte del noroeste argentino y parte de lo que es Chile. Todo eso fue la andinidad. Y las culturas vamos a ver un entramado cultural que se asemeja, si bien no en todos los lugares llegamos a tener imperios, por ejemplo en el norte de Chile o acá en el norte de Argentina, no tenemos imperios, pero nos relacionamos con imperios y llegaron los imperios con presencia cultural, a veces con presencia económica, otras, y a veces con presencia militar. Hemos formado parte de esas relaciones. Las figuras que ven de la región mesoamericana, y les puse una estatuilla olmeca, que es una de las primeras culturas que vamos a ver de aquellos lugares. Después les puse una, y que es muy antigua, ¿no? Después esos diestitos, la foto del medio, son tiestos, se le llama a pedacitos de cerámica que no se pueden remontar en una vasija, que están aislados, que aparecen aislados. Creo que todos hemos tenido acceso a un tiestito si hemos andado por algún, o cerquita de algún sitio arqueológico. Eh, También para que vean la diferencia de lo que el arqueólogo encuentra. En Mesoamérica y en la región andina encontramos piezas de cerámica muy terminadas y muy antiguas. En cambio, para la misma época, en la región centroamericana, encontramos que hubo cerámica, pero la mayor parte de lo que se encuentra, al menos tan antigua, son tiestos. Entonces, no es lo mismo tener tiestos que tener una figura. Avancemos. Bueno, y la América no nuclear o periférica, eh, esas sociedades que estuvieron a la par de las sociedades que hicieron la agricultura, que hicieron la ganadería, que construyeron los templos, a la par y distintos, hubo muchas culturas que conocieron, que mantuvieron algunas estrategias más de tipo cazador-recolector o de aldeas pequeñas, eh, y probablemente también en este sentido es que haya que decir que parte de esas culturas no son tan conocidas porque no se encuentra, la cuestión arquitectónica ayuda mucho a encontrar datos. Cuando no está esa cuestión arquitectónica, los datos son más difíciles de encontrar y de interpretar, pero están y tuvieron cerámica. Bueno, ahí tienen cuatro fotos. La mujercita, la primera mujercita, es amazónica. Vamos a ver el área amazónica, al menos a grandes rasgos, porque es de una inmensidad absoluta.
Fíjense, esa es una estatuilla de una tradición que ya la vamos a empezar a nombrar, que es la tradición polícroma del Amazonas, muy antigua también, de hace unos 2000 años atrás, y, y ya, aunque no la encontramos en sitios arquitectónicos como un pueblo, es muy común que aparezcan estas estatuillas huecas, ¿no? En el Amazonas. La siguiente foto, de vuelta, los tiestitos, son tiestos del sureste de Brasil y la Cuenca del Plata. Es lo que después vamos a ver como el área guaraní. Bueno, eh, lo que podemos ver del área, de esas áreas antiguas, con cerámica antigua, de vuelta, son grandes lugares, una inmensidad muy grande de territorio para que encontremos nosotros, o los arqueólogos, para que puedan encontrar. Y lo que se encuentra mayormente son tiestos. Bueno, ahí están los tiestos, algunas cosas que vamos a ver en toda esa tradición y en toda esa área, que son los punteaditos, las rayas, un engobe rojo y blanco, que son los colores que se van a usar en esa área. Entonces ya en el principio aparecen, incluso, a ver si llegan a ver el segundo tiesto hacia abajo, que es un borde de vasija, y que ese borde de vasija ya es un borde evertido hacia afuera, y después vemos cómo hay un chorizo plano y un chorizo que intuimos que es una forma típica guaraní, así tipo de corazón. Bueno, estos tiestos son una foto de tiestos en el inicio de lo que es esa área, la cerámica de esa área. Después abajo vamos el este de Estados Unidos. Ese pato que ven ahí es una vasija del este de Estados Unidos, que también son llanuras, como más parecidas a las nuestras. Eh, Fueron poblaciones cazadoras y recolectores con algunos asentamientos aldeanos, no llegaron a un estado, pero fíjense qué hermosa es esa pieza y qué hermosa va a ser la cerámica, la vamos a ver también con esa policromía característica de esa zona. Eh, y por último, la última ollita que ven ahí es una ollita que nosotros le llamamos huitrulo, huitrulo, le decimos, significa médano del Caldén. Es una vasija que apareció muy cerquita de donde yo estoy, en Trenquelanque, por eso la puse. Eh, es una de las pocas piezas que se pudo remontar esos pedacitos y que nos da la pauta de la vasija que era. Están todas las piezas dentro de lo que es la arqueología de las llanuras, pampas patagónicas. Es muy difícil encontrar vasijas enteras, por eso esta ha sido, nada, es una de las pocas piezas que se ha podido remontar. Ustedes consideran que yo vivo en un lugar en donde la llanura es de médanos y de lagunas, le llamamos campo de dunas. Los médanos y su traslado constante por el viento, la erosión eólica, hace que lo que haya quedado enterrado se desentierre, vuelva a quedar enterrado, corra con la arena. Entonces es una erosión eólica tan fuerte que cualquier tiesto que aparezca es muy difícil que aparezca al lado en el lugar de depósito original. Bueno, ahora que más o menos ya vimos la cuestión de cómo vamos a dividir el espacio, vamos a ver cómo vamos a dividir el tiempo. Les puse modelos de organización temporal. El uso de modelos ya nos está diciendo que son propuestas. Cuando uno habla de modelos, habla de eso, habla de una propuesta de clasificar. Esa propuesta va a ir variando, depende del autor, depende del momento y depende de los datos que empiecen a surgir. Y depende de las épocas en que esté, en el que se haya desarrollado, en este caso, la arqueología. Por ejemplo, vieron que hay tres secuencias.
En la primera, cuando uno agarra un texto de el noroeste argentino, de el libro de Serrano, o el libro de los primeros textos de Rex González, por ejemplo. Bueno, o los Ibarra Grasso, yo no sé si los conocen, pero son libros que muchos ceramistas hemos hojeado para entender, para meternos en lo que es la arqueología. En esos primeros libros vamos a encontrar divisiones del tiempo parecidas a la de la izquierda. Van a diferenciar el tiempo con cerámica, lo van a dividir en un periodo temprano, en un periodo medio y en un periodo tardío. Son como esas tres cajitas que yo les hablaba. En el caso de Mesoamérica, van a dividirlo. El periodo con cerámica lo van a dividir en un preclásico, clásico y posclásico. Esta división temporal surgió cuando se hacía una arqueología de objetos. ¿Qué quiero decir con esto? En el principio la arqueología lo que encontraba eran las vasijas. Vamos a meternos ahí. Las vasijas, por ejemplo. Y lo que importaba era decir, bueno, esta vasija que me apareció en un cementerio, ¿de qué momento es? Porque en el principio de la arqueología argentina, en el principio de la arqueología americana, lo mismo sucedía en los Andes o en Mesoamérica, aparecía algo, eh, había alguien que decía, esto es antiguo, pero ¿cuán antiguo? Antes de los españoles. Pero con la conquista se homogenizó mucho en el pensamiento y en el conocimiento, parecía que las civilizaciones habían sido siempre las mismas, las que había encontrado el español. Bueno, hubo que desandar ese camino y empezar a darle profundidad teórica y empezar a decir, esto que encontramos no es de cuando llegaron los españoles o de 100 años antes, sino de 1000 años antes, sino de 1500 años antes. Entonces, por eso se habla de arqueología de objetos, empezar a darle profundidad teórica pudiendo interpretar que había objetos mucho más antiguos que otros. Después se pasó a contar un poco que esa profundidad demostraba que las sociedades también habían sido diferentes y que habían pasado por procesos. Entonces se empezó a hacer una arqueología de etapas, en qué etapa ese objeto, en qué etapa estaba esa sociedad. Por eso se habla muchas veces, y lo van a encontrar en otros textos, por ejemplo, en Rex González, que es un arqueólogo argentino, que si lo conocen, genial. Si no lo conocen, léanlo porque ha sido base no solo para Argentina, yo voy a hablar de Argentina más que nada, porque bueno, estoy acá y es lo que más sé, pero es un exponente de lo que hoy en día entendemos como arqueología. Él ya define para lo andino esta nueva categorización entre formativo, desarrollos regionales y estados regionales. Entonces ya la vasija no solo pertenece a un momento histórico, sino también pertenece a un tipo de sociedad, en donde, como bien lo dice el término, se estaban empezando a formar lo que después fueron desarrollos regionales muy fuertes, hasta que después vinieron estados regionales. Y por último, después podemos tener, se ha intentado hacer una clasificación del tiempo que también hable de las prácticas sociales, ya no solo de la profundidad temporal, las etapas en que estaba el desarrollo de esa sociedad, sino también qué prácticas sociales estaban asociadas a ese momento. Entonces se habla, por ejemplo, de un momento aldeano igualitario, ¿eh? Ya estamos describiendo cómo vivía esa sociedad, o un aldeano cacical, etc. Esto se los puse para que cuando ustedes accedan a un texto o en todos los museos del mundo hay una línea temporal y una clasificación de ese tiempo. Lean eso, bueno, a ver
entiendan qué es lo más antiguo, cómo está orientada esa clasificación, que por ahí es más vieja, y entonces también uno puede ir ya empezando a conocer esas grandes diferencias que hubo en el conocimiento arqueológico. Vayamos a lo que se habla hoy. En general, y van a poder encontrar otras, y tampoco se enroscan demasiado con esto, porque mi intención es que nos queden 3 cajitas, que ahora las vamos a ver. Pero hoy en día, en el área andina, fíjense que se habla de un arcaico. Yo les decía esto de la cerámica para acá y de la cerámica para atrás. De la cerámica para atrás se habla de este arcaico, después se habla de un formativo, después de desarrollos regionales, después de los imperios, etc. También se habla, en la arqueología andina pueden encontrar hablarse de horizontes. Cuando hablamos de horizonte, ven, en la primera hacia el final, cuando hablamos de horizonte, es parecido al de la última que yo les decía, que estamos hablando ya de prácticas. En el horizonte chavín, la estética chavín era la que, estamos hablando de que en ese momento Chavín es una cultura, se había propagado por toda la andinidad esa estética, esa manera de decir. Lo mismo con el horizonte tiahuanacuhuari o con el horizonte inca. Y después en Mesoamérica tenemos algo parecido, un horizonte formativo, uno de desarrollos regionales, estados militaristas. ¿Ven? Son clasificaciones. Ahora vamos hacia la nuestra. Y concluyamos esto de que hablamos del espacio y hablamos del tiempo. ¿Qué regiones veremos? Vamos a ver las nucleares, las influencias inmediatas y a grandes rasgos las periféricas, porque dentro de las periféricas también lo que pasa es que se encuentra mucha menos cerámica, mucho más rota, y tampoco, como no es tan monumental lo que se encuentra, también hay menos estudios arqueológicos en esta zona y menos estudios arqueológicos relacionados con la cerámica. Pero lo vamos a ver cómo se ve la presencia guaraní, cómo se desarrolla la cerámica pampa y patagónica y en relación con la cerámica de Chile. Vamos a ver las llanuras de Estados Unidos, que están muy relacionadas con lo que fue Mesoamérica, y vamos a tratar de meternos en el Amazonas, que es, no me voy a cansar de decirlo, porque yo les tengo que contar, cuando yo estudié, el Amazonas era un agujero negro, o sea, había dataciones difíciles de interpretar, era muy complejo de acceder, pero se ha avanzado bastante, así que, bueno, vamos a intentar hacer al menos un panorama. ¿Qué temporalidad vamos a usar de todos esos modelos que les acabo de mostrar? 3. Hoy vamos a ver los sitios o las culturas con cerámica muy antigua. Vamos a hacer un repasito de dónde empezó la cerámica, que sepan claramente en qué lugares son posibles que haya iniciado este oficio de la cerámica. Yo esto es algo que lo pregunto mucho cuando hago talleres presenciales. Bueno, ¿dónde empieza? Bueno, algunos me responden y para mí es siempre fundamental que sepamos dónde más o menos ha empezado este oficio. Eso es lo que vamos a ver hoy. La segunda clase vamos a ver el formativo, a grandes rasgos. ¿Qué quiere decir? Fueron esas sociedades que empezaron con todas estas características que le vengo diciendo. Una aldea con un templo, con el sacerdote, con el ídolo, las obras hidráulicas, los calendarios, ¿sí? El origen de las grandes civilizaciones, ese formativo que va desde el 2000 antes de Cristo. Ahí yo les puse 200, 300, pero hagamos, en las próximas clases va a estar más acotado, del 2000 antes de Cristo al 0. ¿Sí? Esa va a ser la primera cajita y va a ser la segunda clase. La tercera clase vamos a ver del 0 al 1000, que son los desarrollos regionales. En ese momento esas aldeas empiezan a concentrarse, a haber muchas aldeas y se llaman regiones que tienen culturas muy características, muy consolidadas y que van a estar influenciadas entre sí. Esos desarrollos regionales entre el 0 y el 1000 va a ser nuestra tercera clase.
Y la cuarta clase vamos a ver del 1000 hasta que llega al español en los diferentes lugares. Entonces, la intención es esa, que armemos esas 3 cajitas y podamos meter en esas cajitas las culturas cerámicas, básicamente, y lo vamos a ver a través de fotos de cerámica. Una nota a eso. Las edades las voy a expresar, ustedes estarán viendo ya cuando leemos, en años antes de Cristo, A, C, o años después de Cristo, D, C. El 0 es la era cristiana. Cuando leen arqueología, muchos arqueólogos hoy en día hablan de AP, o sea, antes del presente, sin meternos con la era cristiana, que no tiene nada que ver con las historias de América. O sea, el 0 para las historias de América no lo fue tal. Bueno, el problema de hablar de antes del presente es que lo hago yo y por experiencia sé que todos después lo transformamos a nuestro calendario, que es antes de Cristo o después de Cristo. Entonces tenemos que hacer un doble ejercicio. Así que más allá de que hoy en día se hable más de antes del presente, que tenemos que, por ejemplo, 1000 antes del presente es 1000 después de Cristo. Entonces terminamos haciendo ese pasaje para poder ubicarnos temporalmente. Entonces yo les voy a hablar de años antes de Cristo y después de Cristo, y si quieren hacer el ejercicio ustedes de decir, bueno, desde ahora para atrás, ¿hace cuánto fue? Por otro lado, y es importante que lo sepan, el presente de ese año antes del presente se habla del año 1950, que es el año en que se calibran las dataciones radiocarbónicas. Ustedes saben que en arqueología la manera que tenemos de saber en qué momento sucedieron algunos eventos es a través del análisis de restos orgánicos. Esas son las dataciones radiocarbónicas. Son restos orgánicos que se desarman, lo orgánico se desarma, las moléculas orgánicas se desarman de carbono 12 a carbono 14, y eso se sabe cuánto tiempo tarda en transformarse el carbono 12 a carbono 14. Entonces podemos saber si se transformó tanta cantidad de carbón, sabemos cuánto hace que eso se dejó ahí, el carbón, por ejemplo, los pedacitos, un pedacito de marlo, un pelo. Esas son cuestiones orgánicas que se pueden datar. Bueno, avancemos. Y ahora nos vamos a meter, antes de ver la cerámica en sí, les quiero contar un poquito más de arqueología, algunas cosas como para esto, ¿no? Para construir un léxico en común. Y para que ustedes vean también cómo se construye ese conocimiento y qué es lo que podemos saber, porque muchas veces también nos creemos cualquier cosa, o sea, cualquier interpretación puede ser válida, y de hecho muchas de ellas son válidas, pero hay que hacer el ejercicio de ver qué es lo que me están diciendo y en función de qué. Por ejemplo, la arqueología trabaja con materiales culturales. ¿Qué quiero decir? Yo lo que encuentro es el mate, ¿no? Hice este gesto. Yo encuentro el cacharrito. No encuentro este contexto en donde yo estoy viviendo en este momento. O sea, no encuentro la mesa, no encuentro mi disposición acá sentada, no hay una idea que pueda decir este mate y lo que yo en este momento está sucediendo. Entonces, yo lo que encuentro es esto. Son siempre que lo que el arqueólogo busca son objetos materiales transformados por el hombre. En algún momento ese hombre lo usó para algo, ¿sí? Porque uno cuando anda por el mundo se puede encontrar objetos transformados por la naturaleza o transformados por los animales. No es lo mismo encontrar un hueso de un dinosaurio que encontrar un hueso de un guanaco. Los huesos son huesos, pero el guanaco posiblemente haya muerto por causas naturales o haya muerto por el hombre. En ese caso es donde se mete
el arqueólogo. Como les muestro ahí, estos materiales, esos materiales que encuentran, pueden ser ejemplos, pueden ser infinitos, algunos ejemplos. Un carboncito que perteneció a un fogón, ¿sí? Eso lo puedo datar, o sea que un carboncito me puede dar la idea de hace cuánto sucedió un evento. ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, acá en Trenquelanquen, que se encontró un fogón de hace 6.000 años, porque se pudo datar ese carbón? Una pequeña lasca de piedra con un filo. La lasca se habla de cuando nosotros tenemos una piedra, le damos un golpe y sacamos una lasca que puede tener un filo, ¿sí? Entonces la lasca de piedra nos puede hablar de una tecnología lítica. Se habla de eso, tecnología lítica, eh, y es infinito lo que uno puede saber de eso. Un hueso de un animal descueriado, cuando el hombre saca el cuero, tanto la piel como los músculos de un hueso, deja marcas con esa lasca. Bueno, entonces el hueso puede tener puede tener la marca del golpe y del filo. Entonces el hueso del animal ya nos puede estar hablando de lo que pasaba ahí. Podemos encontrar un marlo descartado de un maíz, o sea, el marlo cuando se saca el maíz, marlo contra maldo, uno tira el marlo que ya se le salió la semillita del maíz, y eso es muy típico de encontrarlo. Podemos encontrar un pequeño tiesto de cerámica, podemos encontrar el fondo de una olla. Las ollas muchas veces aparecen en el fondo, es como que se rompe todo, pero el fondo es más grueso y tiene hollín y tiene restos de comida, y esos restos de comida se pueden datar. Podemos encontrar los huesos de un hombre enterrado, los huesos aislados pero enterrados, porque nos encontraron una tumba. Podemos encontrar un ajuar, cada vez más información asociada a esa tumba. Podemos encontrar un pozo donde puede haber estado un poste para sostener un techo, y nosotros lo que encontramos no es todo eso, lo que encontramos es el pozo. Podemos encontrar un piso de tierra pisonada cuando uno hace un pozo y encuentra algo duro. Bueno, eso duro es un piso de habitación, de tanto haber pasado la gente, se ha puesto cada vez más sólido. Podemos encontrar un canal de piedra. Los canales de irrigación siempre han sido, para que no se desborden, han sido cubiertos con piedra. Después se dejan de usar, los tapa los yuyos, los tapa tierra, pero si uno excava puede encontrar esas piedras que lo sostuvieron. Podemos encontrar lo mismo, un andén de cultivo. Podemos encontrar una piedra con restos de color, o sea, ha sido pintada. Podemos encontrar una pirámide, en el mejor de los casos. Y también contamos con ayudas de otras disciplinas, ¿no? Lo que se encuentra y las diferentes maneras de mirarlo. Por ejemplo, existen estudios de paleoclimas, ¿no? A través de el estudio de los árboles, de los anillos de los árboles, el estudio, la flora, sobre todo la flora, da mucha información acerca de lo que ha pasado antes. Si los árboles crecen de una manera en estación seca, de una manera distinta cuando hay mucha humedad. Entonces, el estudio asociado entre la arqueobotánica, se habla, la arqueofauna, puede ayudar a generar un paleoclima, o sea, cómo estaban los climas antes. Y además las piedras, incluso las colonias de estromatolitos. Bueno, hay muchas maneras de armar eh, una cierta idea de cómo fue el clima, porque el clima ha variado muchísimo, y sobre todo en los últimos 10.000 años tenemos picos de temperatura y picos de humedad, y el niño y la niña, lo que nosotros hoy vivimos, existieron desde siempre. Entonces, eso nos ayuda mucho para poder entender las condiciones ecológicas en las cuales vivió una determinada sociedad y cuáles fueron los temas que tuvieron que resolver, cómo los resolvieron, ¿no?
Bueno, después podemos ver estudios demográficos y bioantropológicos. Por ejemplo, cuando nosotros vemos la dentadura, podemos observar qué tipo de comida, tuvieron, estuvieron accesibles, si el tipo de desgaste, si estaban en buenas condiciones o en malas condiciones esos dientes, si eran de gente, podemos saber la edad en que generalmente se morían, cómo llegaban a nivel nutritivo a la adolescencia. Bueno, cada pedacito de la cuestión biológica nos da mucha información. También, y esto es más nuevo dentro de lo que es la arqueología, pero por ejemplo para todo lo que es el área periférica ha sido fundamental entender los procesos de formación de sitios. Yo dejo el mate, pasan miles de años y no es lo mismo que donde yo lo dejé haya pasado un quiz, haya pasado un arado, haya pasado una erosión eólica, que es distinta a la erosión marítima. Eh, no es lo mismo que haya estado enterrado en la piedra que enterrado entre las conchas marinas de un basurero, por ejemplo. ¿Por qué les digo esto de las conchas marinas de un basurero? Porque en Amazonía se usó mucho, se marisqueaba en los mariscos y se comía mucho y la concha se tiene que descartar y se generan grandes montañas de basura y ahí en esa montaña va todo, va un montón de cosas, también van tiestos de cerámica, pero no es lo mismo que esté ahí que esté en algo tapado. ¿Por qué? Porque el sitio, 1000 años después, va a haber pasado por desplazamientos, por mezcla de estratos. Bueno, esos procesos de formación de sitio son muy importantes para entender dónde aparecen las cosas y sobre todo para las áreas periféricas. Nosotros acá, en el medio de un paisaje de médanos y de mucha erosión eólica, los sitios que encontramos son de muy difícil interpretación. Por otro lado, también nos pueden llegar eh, datos, nos pueden llegar historias a través de los pueblos que hoy viven, que todavía viven y que mantienen cierta memoria de lo que pasó, de que les ha llegado a través de mitos, que les ha llegado a través de una memoria colectiva que siempre queda y que se enriquece, pero también se transforma y y va generando un corpus de conocimiento que a veces es difícil de acceder porque, bueno, sobre todo con la era moderna, ¿no? Hay muchas cosas de esa memoria colectiva eh, que es un hito encontrarla viva aún, pero existe y podemos acceder a esa cosmovisión, a esos mitos, a esa memoria ejercida, como dice ahí, y eso también nos ayuda a interpretar lo que vemos en el registro arqueológico. Sobre todo la cuestión simbólica, que es algo que todos queremos saber qué significa, pero no siempre podemos acceder a saber qué significa. En algunos casos, los pueblos etnográficos, se habla de estudios etnográficos cuando estudiamos a los pueblos que vivieron en un lugar y que todavía están. Eh, Cuando accedemos a ese conocimiento nos ayuda bastante a entender la cuestión simbólica. Y cuando esos pueblos no están, es mucho más hermético saber qué es lo que querían decir la cultura mochica con sus grandes dibujos en las vasijas, ¿no? También nos puede ayudar la historia de las religiones, la historia del arte y la arqueología experimental que les puse ahí, que es un poco lo que nosotras hacemos, que es ver una foto y con cierto corpus teórico acerca de cómo se hacían las vasijas en América, poder contar, no poder contar, sino volver a hacer la vasija, volver a ver cómo se usó la técnica, encontrarle las dudas, encontrar las herramientas, encontrar los tiempos, encontrar las pastas,
preguntarnos acerca de las pastas, de los antiplásticos, de cómo habrá sido horneado, de cómo habrá sido hecho ese engobe, de qué tipo de pincel habrán usado. Esas preguntas y respuestas que nosotros hacemos en nuestro cotidiano cuando hacemos una réplica o intentamos hacer una recreación, eh, ayuda a la arqueología a buscar y a dar una respuesta. Bueno, metiéndonos entonces un poquito más en el hacer arqueológico, les quería contar esto de qué importante es el dónde se encuentran esos materiales. Eh, por ejemplo, en la primera foto, en ese gran piedral, que evidentemente es el resto de un lugar muy habitado, ¿no? Las paredes se ven claramente y hay mucho amontonamiento en un fondo de valle donde esas piedras no deberían estar. Bueno, cuando uno va caminando por ahí, es muy típico, si ustedes anduvieron por algún lugar del norte o en Chile, o al borde de una laguna también, es muy típico encontrar tiestos. Eh, Han sido sociedades en general, en las sociedades alfareras, queda mucho el tiesto, se rompe mucho. Si mando al patio de mi casa, hay tiesto por todos lados. Bueno, ese tiesto no sirve porque nos está diciendo algo, pero no nos está diciendo mucho. Nos está diciendo que si conocemos esa cultura, a ver a qué se parece, ¿no? Eso se le llama recolección superficial y lo podemos asignar a algo, a una cultura por similitud, ¿no? Nos resulta, tienen gobe rojo, bla, 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 bueno, puede ser tal. Pero no nos da, si no supiéramos a qué cosas símil lo podemos asociarlo, no nos da mucha información. La información tiene que estar eh, en posición estratigráfica. ¿Eso qué quiere decir? Que haya caído en un lugar o haya sido depositada con la intención de dejarla ahí y que nosotros podamos acceder a ese evento sin que haya sido transformado. ¿Sí? Es fundamental para darnos cuenta cuán antigua es, por ejemplo. No es lo mismo que algo esté arribita, que algo que esté en el medio o que algo que esté muy, muy abajo. En la foto hacia la derecha, que ustedes ven esa gran barranca con agujeros, bueno, miren todos los agujeros, sigan la vista hacia abajo, todo lo que se excavó y en cada estrato hubo esos huecos que ven, ahí ha sido extraído material. Por ejemplo, son pequeños lugares en donde se saca, por ejemplo, lo que vemos en el costado, que ha sido un individuo y que están limpiando los restos de un individuo. Bueno, pero sigan la columna con los huecos hacia abajo, hacia ese nuevo plano que está como si hubiese un piso y todavía hacia abajo donde está el cartel. Fíjense que tiene un estrato amarillo y en el medio como una campana de tierra negra. Bueno, esa campana de tierra negra es un pozo que fue rellenado. Por eso el material negro es tan diferente a lo de los costados. Fíjense cómo cuando las cosas están en la estratigrafía, en el momento en que sucedió, uno puede reconstruir hasta eso, hasta que se hizo un pozo y qué se enterró y cuál fue el material que vino. Y todo lo que se encuentre en ese estrato negro va a ser posterior al piso, a ese piso que vemos ahí, porque también es eso, el hombre en la antigüedad también modificó su entorno y entonces podemos empezar a interpretar cómo usó el espacio. Esto que está acá es una foto de un sitio amazónico, pero ya relativamente nuevo. Fíjense que tenemos una estructura, una vasijita, ¿la ven a la máscara que está? Hay una vasija y una máscara que se ven. Eh, Ha sido tapado a propósito, se ha formado a propósito un túmulo de piedras y ha sido rellenado para que justamente mantener eso, ¿no? Eso es muy distinto. Y arriba, en el dibujito, vemos el perfil.
el perfil de ese hallazgo. Hacia la izquierda vemos la tierra natural, hacia abajo, si hiciéramos un corte, vemos esos diferentes colores. Y fíjense de este lado cómo esos colores se empiezan a mezclar. Bueno, ese lugar fue transformado. Esa mezcla nos habla de toda la transformación que hizo la persona, el grupo social que enterró, y al enterrar modificó ese estrato. Complejo. Bueno, y ahora les quiero hablar, vamos a metiéndonos un poco más, vamos acercándonos un poco más a la cerámica. Les quiero hablar de la cerámica como arte. ¿Por qué? Porque nosotros creo que ahora estamos como más acostumbrados a hablar del arte precolombino, ¿no? En algún momento eran cacharros, en el principio, que empezaron a tener valor en el mercado, en el mercado del arte. Y entonces, de alguna manera, se empezó a hablar de arte mirando esas piezas, pero como que no nos termina de... Yo noto que es difícil eh, incorporar que, así como en la historia del arte europeo vemos la pintura, la escultura, la arquitectura, y le otorgamos un valor artístico, eh, tenemos que hacer lo mismo. La misma noción la tenemos que poder transformar, trasladar a lo que es el arte precolombino. Pero claro, el arte precolombino tiene sus características, y son características muy distintas a la del arte europeo. Entonces, nosotros hoy en día siento que necesitamos, eh, que es una discusión que se está dando, creo, repensar y proponer una teoría del arte distinta desde América. A ver si lo traje. Esta es una cita de este libro, cualquier cosa si no la ven después la vemos. Es hacia una teoría americana del arte. Porque claro, el arte acá tiene otras características que el arte europeo, y tenemos que empezar a identificarlo para poder valorarlo y para poder valorar el conocimiento actual de los pueblos que hoy en día mantienen esa manera de ejercer un oficio, y también lo que nosotros estamos haciendo, que también le tenemos que otorgar un valor artístico, porque me parece que lo tiene. Les voy a leer esto rápidamente acerca del concepto, ¿no? De una teoría del arte posiblemente superadora del concepto de arte occidental. Dice, toda la actual impugnación de las estéticas dogmáticas. ¿Qué quiero decir? Que propone un objeto de objetos bellos en sí. Las estéticas dogmáticas del arte, cuando nosotros estudiamos historia del arte, estamos estudiando el arte como si fuese un conjunto de objetos bellos. Mucha parte de la historia del arte habla de la belleza del objeto. Bueno, a eso este autor le llama las estéticas dogmáticas. Bueno, supone la crítica a los estrechos límites del término arte, comprometido con un tiempo específico de creación surgido de las sociedades capitalistas modernas, y permite considerar la particularidad de sistemas expresivos generados en otras condiciones históricas. Una de las salidas que se le presenta hoy al cuestionado término arte está dada precisamente por la posibilidad que él mismo tiene de rebasar los límites de su reducido ámbito y enriquecerse con las múltiples formas imaginarias a través de las cuales el hombre recrea la realidad. Y yo les voy a contar esto, ¿no? Arte desde el hacer y desde el pensar americano. Es el arte, pensemos en la cerámica, ¿no? Es bello, pero antes que belleza, es fundamentalmente una forma de expresión. Hay una comunicación de ideas. No importa, no está tan asociado al concepto de la contemplación únicamente, y de la contemplación del éxtasis sensitivo. No, es una forma de comunicación. Y las formas de comunicación, hoy en día que estamos tan, fíjense cómo, no, por qué para mí me parece importante entenderla como forma de comunicación. Porque hoy tenemos toda esta parafernalia comunicativa.
Y sin embargo, a veces se convierte en otras formas de comunicación como que quedan aisladas, como que no las terminamos de incorporar, como que no sabemos incluso si lo que estamos haciendo tiene sentido o no, eh, cómo le otorgamos valor a lo que nosotros hacemos. Bueno, en principio me parece que la comunicación como tal y la profundización en nuestra manera de comunicar es un plus que podemos hacer y que podemos dar y que está bueno empezarlo a ver incluso desde el arte precolombino. Por otro lado, esta manera de hacer arte está relacionada con el rito y con el mito, más parecido a lo que pasaba con el arte religioso. Con el rito porque incluso son objetos que se transforman en el rito. Los vasos ceremoniales, las estatuillas ceremoniales. Hay mucha cerámica relacionada con el hacer, con el decir, eh, cómo se, cómo se construyen las prácticas de la gente. Por otro lado, tienen un valor colectivo, justamente. Son construidas como modos de comunicación social. Por ejemplo, no sabemos quién hizo una cerámica, sabemos que un pueblo hizo esa manera de hacer cerámica. Y lo último, y la gran cosa diferente, es que está cargado de valor funcional. Nuestras vasijas tienen un valor funcional, cosa que ese valor funcional en el arte europeo se lo elimina y para ellos eso es artesanía o arte popular, distinto del arte en sí. Nosotros tenemos que el soporte de la comunicación precolombina ha sido la cerámica y la cerámica ha sido funcional. Entonces, lo sagrado, lo funcional y lo bello han estado unidas en un objeto cerámico. Esa es cómo podemos caracterizar a nuestro arte precolombino. Por supuesto que hubo otras maneras de hacer arte. Una es la cerámica, también ha habido murales, esculturas en piedra, la arquitectura, etcétera. Y lo último, esto de la funebria. Nosotros hoy en día estamos más acostumbrados a que los ritos en relación a la muerte eh, sean visibles para nosotros, para los que quedamos vivos, ¿no? O sea, se entierra un cuerpo y se lo tapa y se crean parafernalias arquitectónicas o pequeñas ofrendas para nosotros, los vivos. En la funebria precolombina, eh, esa parafernalia es hacia el cuerpo que se va. O sea, se lo entrega, la ofrenda es hacia el cuerpo que se va. Por eso nosotros encontramos tumbas llenas de material, de tejidos, de cerámica, de los elementos fundamentales de esa persona. Hay una entrega hacia el cuerpo que se va para que en esa otra vida tenga sus objetos fundamentales a mano. Entonces, no, y muchas veces esas tumbas están tapadas y hacia afuera no se ve nada. No es hacia los vivos el rito, es hacia el cuerpo que se va. Y eso nos ha ayudado mucho. Y también es interesante, me parece, entender qué diferente, si nada más que cómo se deja ir un cuerpo es tan diferente, imagínense lo diferente que ha sido la relación con la naturaleza, la relación con los animales, la relación con todo lo otro vivo y con todo lo otro del planeta, ¿no? Son, esto para mí es un ejemplo de lo muy distinto y de qué difícil que es acceder a ese corpus de estar, a esa manera de estar en este mundo. Bueno, un poco para cerrar esta parte, les propongo un ejercicio, este pedacito, seguimos después, un ejercicio acerca de qué podemos aprender o qué podemos saber cuando vemos una obra de arte occidental y qué podemos saber o aprender cuando vemos una obra de arte precolombina. Esto como para el ejercicio para que vean cuán difícil es que nosotros podamos decir acerca de lo que quisieron decirnos.
porque nosotros tenemos la obra, ¿no? Pero nos falta un montón de contexto. Entonces, por eso también van a notar que yo soy bastante prudente para decir acerca de lo que interpreto, o sea, acerca del símbolo. Yo puedo hablar, y de hecho muchas veces hago eso, ¿no? Hago el ejercicio de contar algunas cuestiones, pero no me meto en otras, porque realmente me parece de bastante difícil acceso y que da para mucho chamullo, pero no siempre es válido el chamullo. O sí lo es, pero bueno, desde la arqueología vamos a acotarnos ahí, al río Pato. Bueno, miremos esto. Esta es una obra muy conocida. Si no la conocen, pueden meterse y buscarla. Es muy conocida, de Gustave Courbet. Es un pintor francés que vivió en 1819 a 1877. La pintura se llama El origen del mundo. Eh, Fíjense que en la reseña que tenemos al costado podemos saber cómo se llama la obra, quién la hizo, en qué momento vivió, por quién fue encargada, por quién fue comprada, toda el caminito que siguió la obra hasta estar en el museo que está ahora y en el que la podemos ver. Cuando yo la vi por primera vez, me contaron que me contaron unas cuantas cosas de esa obra. Por ejemplo, me contaron que de alguna manera era expresión, o Courbet, el pintor, adhería a un movimiento que se llamaba realismo, que era tratar de captar lo más real posible lo que quería pintar, ¿no? Por otro lado, que fue una de las primeras obras que respondió de una manera no religiosa. Justamente se llama El origen del mundo, y hay muchos orígenes del mundo, cuya respuesta es la mano de Dios. En cambio, acá él hace eso que en la pintura existe muchas veces, que es la respuesta del origen del mundo, y su respuesta es esta, ¿no? ¿De dónde venimos? Venimos de ahí, del vientre materno. Entonces, fue uno de los primeros que generó una explicación racional y no religiosa a de dónde venimos. Él vivió en un contexto en donde empezaron a una fuerte crítica ante el mundo burgués, en donde la pintura venía de manifestar únicamente lo bonito, las grandes alfombras, lo barroco, ¿no? Después de esto viene el realismo. Y por supuesto que convivió además con el manifiesto comunista, en donde había una crítica muy fuerte a la religión. Bueno, fíjense todo lo que pudimos saber acerca de esa obra. Sabemos el nombre, quién la hizo, en qué momento, cuál era el contexto social, en respuesta a qué hacía esa obra, etcétera, etcétera. Ahora pasemos a ver una vasija. Bueno, ¿qué podemos decir entonces cuando vemos la vasija? Yo les puedo contar que esta vasija es de una cultura arqueológica que le llamamos nosotros hoy Salinar, que estuvo en el norte de Perú. Es una vasija muy temprana del periodo formativo, que tendría que ser lo que vamos a ver en la clase que viene. Entonces, bueno, puedo contarles eso, que es de esa cultura, de tal lugar y de tal momento histórico, más o menos, que en un periodo de 1000 años. También puedo decirle qué tipo de vasija es, ¿no? Podría ser una olla, un cuenco, un vaso, un plato, una escultura. Bueno, en este caso es una botella con asa puente y con gollete. Es una vasija con asa puente y con gollete. Después tenemos aspectos técnicos. ¿Qué podemos decir? Por ejemplo, a simple vista podemos ver que se trata de pasta roja y que la cocción de esa vasija ha sido en una atmósfera oxidante, o sea, con presencia de oxígeno, porque se mantuvo muy bien el rojo de la pasta e incluso los engobes. También puedo hablar un poco de la decoración, puedo decirles que ha sido modelada, que ha tenido engobes, que le han puesto pastillaje, o sea, que le han adherido pedacitos para poder hacer las columnas. Eh, También puedo hablar de la intención general de la obra.
podría haber sido pictórica o de un dibujo. Esto tiene una intención más bien escultórica, ¿no? Vemos ahí una construcción escultórica. También podemos ver algo de los temas que abordan, o sea, cómo lo abordan de una manera figurativa, de una manera abstracta. No, esto más bien también parece más realista, como si estuviesen sacando una foto de una construcción. ¿Y qué podemos hablar de los conceptos? O sea, ¿de qué es lo que me está queriendo decir? Como gran cosa, yo puedo decir que es un modelo arquitectónico. O sea, me están mostrando dónde viven. Me están mostrando una fotografía, un pedacito de así son las casas que me rodean, ¿no? Mucho más que eso no puedo decir. Eh, no puedo atribuirle algo a que haya tres ventanitas, sí puedo ver que esos engobes que tiene blancos en la pared de la pieza, tal vez es un caminito a seguir con la mirada. Pero bueno, son interpretaciones que yo estoy haciendo. No puedo decir mucho más de esto. Eh, Les leo acá, la redundancia en los motivos, o sea, que muchas vasijas sean muy parecidas, los contextos materiales, la mitología actual pueden ayudarme a interpretar, pero no sabemos ni quién la hizo, ni estrictamente por qué, ni para qué, ni cuál es el contexto total de su producción. Siempre interpretamos. Se puede reconstruir una interpretación, esa interpretación puede ir variando y a veces podemos ahondar un poquito más y otras veces nos quedamos ante, bueno, mucho más. Podemos seguir imaginándonos, por supuesto. El ejercicio de imaginar siempre es factible, pero dentro de lo que es la información arqueológica, nos quedamos ahí. Y ahora, a título rapidísimo esto, uy, qué tarde que es. Otros términos que tenemos que saber es cultura arqueológica, que ya la vengo diciendo, por ejemplo, recién hablé de Salinar. Las culturas arqueológicas son el nombre que nosotros le otorgamos a lo que sucedió en un determinado periodo de tiempo y en un lugar. No se llamaron ellos así, salvo casos raros. Es una cuestión sistemática del hoy que nosotros hablemos de la cultura moche. Le llamamos moche en general porque está asociada al valle Mochica, o sea, la toponimia, los nombres de los pueblos generalmente dan el nombre de las culturas. La tradición, el concepto de tradición también es algo que es interesante que ustedes sepan, que es cuando se mantiene una manera de hacer durante mucho tiempo por pueblos diferentes. Muchos pueblos que incluso culturas arqueológicas diferentes que mantienen una tradición, que si bien va variando, podemos como generar un caminito del conocimiento. La primer foto, donde están todas estas vasijas, con forma humana, o sea, antropomórficas, son parte de la tradición polícroma de la Amazonía. Esta tradición ha durado durante miles de años en la Amazonía. Nos llegan, todas estas fotos son más bien más cercanas al 1500, las vamos a ver en la última clase, pero pedacitos de esas vasijas vienen desde hace 3000 años, de esa tradición. Después, el otro concepto que yo se los nombré y que en la literatura de los Andes la van a encontrar mucho es el horizonte. El horizonte es parecido a la tradición, pero es en un periodo más corto. Lo que pasa es que en ese periodo corto se extiende a una gran cantidad de pueblos, a una gran cantidad de culturas. Hay una idea religiosa posiblemente, que se transmite y que en un determinado periodo histórico aparece en diferentes lugares que justo después se van a diferenciar completamente. En el caso de Perú, el primer horizonte, gran horizonte, es Chavín. Lo vamos a ver la clase que viene. Después también se habla mucho de estilo. El estilo es adentro de una cultura arqueológica. Nosotros tenemos, por ejemplo, las dos fotos de arriba, ¿no? La cultura aguada del noroeste argentino, Catamarca, La Rioja, San Juan. En esa cultura aguada hay diferentes estilos de construcción de vasija. Hay un gris grabado y hay una cerámica portezuelo y hay otras, está el lambato, etcétera, etcétera. Entonces son modos de hacer adentro de una cultura. Y a veces también
sigo metiéndome, no para que se lo acuerden, sino para que sepan cuando lo leen más o menos por dónde ir, el término faste. Es parecido al estilo, pero es en un mismo periodo y en un tiempo parecieran modos de hacer que tuvieran pequeñas diferencias, pequeños patrones. Ahí abajo les puse la típica secuencia de las urnas santamarianas del noroeste argentino, en donde están divididas las urnas en fase 0, 1, y fíjense que las urnas son diferentes y se puede como construir una sucesión. Se empezó así, después las hicieron así. Entonces, como podemos ver, como un cambio cultural en esa manera de hacer que nos permite ver una cronología. Esto antes se usaba mucho, ahora no tanto. Entre otras cosas, y en relación a las urnas santamarianas, parece ser, hoy en día se piensa que más que una secuencia temporal, lo que nos están mostrando son diferentes talleres, nada más y nada menos. Y ahora nos metemos un poquito más ya en la alfarería temprana, que es lo último que vemos esta clase. Hablemos del contexto, del contexto donde aparece el oficio de hacer cerámica. Empecemos por entender que hay dos grandes ramas del poblamiento americano. ¿Qué quiere decir poblamiento americano? ¿Cuándo ingresa el hombre a América? Primero, si tenemos que dividir la arqueología, primero el gran problema es cuándo ingresa el hombre a América. El segundo gran problema es cuándo arranca la agricultura en las diferentes regiones. El tercer gran problema es el de la cerámica. ¿Dónde empieza la cerámica y dónde empieza y cuándo empieza? El primer gran problema, fíjense que ya nada más que para el primer problema grande de la arqueología de América, tenemos dos hipótesis completamente diferentes. Una que habla del poblamiento tardío, porque es reciente, eso también hay que empezar a entender, ¿no? Cuando se habla de tardío es que es más cerquita del hoy, que habla de que entraron a América hace unos 14.000 a 11.000 años. Y después hay toda otra corriente que habla de que el hombre entró a América hace 40.000 años. Ahí les puse un sitio arqueológico que se llama Cacao, que está en Antofagasta de la Sierra. Ese sitio ha sido hace poquito que se ha encontrado. Y fíjense cómo con un sitio que encontraron pelo humano y lo pudieron notar, cambió la manera de entender nada más ni nada menos que cuándo se pobló América. Todo esto para contarles esto, ¿no? Que nuestro conocimiento no es estático. La lectura del pasado cambia, no hay que convertirla en un dogma. Así como esto es un ejemplo, en la cerámica también lo vamos a encontrar. Esto ya lo vimos, cuando llega el hombre a América, hay, por lo menos los últimos 10.000 años, empieza en un momento el proceso que vimos de sedentarización, de domesticación de las plantas, de un enorme esfuerzo colectivo para eh, cambiar el paisaje y posibilitar esos cultivos, hacer andenes de cultivos, riego artificial, el uso del estiércol como abono. Todo eso, en ese contexto que venimos viendo un poco, es donde surge el oficio de la cerámica. Ahora, ¿dónde surge? Eh, Antes del dónde surge esta nota, ¿no? En tierras bajas y llanuras se mantuvo el modelo cazador-recolector y pescador, ¿sí? Ya también lo venimos diciendo. Surge la cerámica en la América nuclear. En la América periférica, en el área periférica, la cerámica llega en algún momento y se generaliza también, aún siendo pueblos cazadores-recolectores. Pero es en la América nuclear en donde vamos a tener más desarrollo de la cerámica. Pero, acá de vuelta una nota, ahora está cambiando ese conocimiento y estamos empezando a darle un nuevo rol a la Amazonía, que ha sido muy compleja de acceder. Imagínense la selva, los ríos, la selva que todo lo cambia, que todo el tiempo muere, vuelve a nacer, muere, vuelve a nacer. Entonces eso para el registro arqueológico es un desafío enorme, encontrar algo abajo sin que se haya roto.
y movido del lugar y nada más, y que no se haya descompuesto. Los ríos con sus sistemas de inundaciones han cambiado mucho el cauce de los ríos. Bueno, ese gran sistema, sistema natural que es la Amazonía, la ha convertido en un desafío para la arqueología para entender cómo y cuándo y con qué variaciones. A su vez es un territorio enorme. Entonces, ha sido muy difícil dar un contexto arqueológico a lo que había sucedido ahí. Lo que le contaba también de los mariscos, ¿no? Muchos de los sitios que se encuentran en la Amazonía son basureros de mariscos. Entonces, datar, darle significado a esos basureros ha sido difícil. Tenemos, a su vez, y en relación a esto que les vengo hablando de la Amazonía, tenemos dos modelos para explicar cómo se originó la cerámica. Un modelo que habla de que la cerámica nos llegó en algún momento, en algún lado de América, y de ahí se difundió a toda América. Puede haber llegado, puede haber sido el descubrimiento de un grupo de pueblo que lo difunde, o puede haber llegado desde otro lugar y después se difundió. Hace unos años atrás estuvo muy en boga una hipótesis transpacífica, que después la vamos a ver, que fue la postulación de que en realidad las primeras vasijas que aparecen en Ecuador vienen de Japón, que tenían una cerámica muy similar a la que aparece en Ecuador y que se postula que se subieron a una balsa que ya existían y que por las corrientes marinas llegaron a la costa ecuatoriana y entonces trajeron la información de la cerámica y los pueblos locales la adoptaron y después la difundieron. Con esa hipótesis hoy en día no tiene demasiados seguidores. En este momento se piensa que hubo una invención local de la cerámica. ¿Qué quiere decir? Que en algún pueblo de la Amazonía, de la costa de Colombia y de Ecuador, en alguno de ellos o en todos ellos, se empezó a tener una relación con el barro y se entendió cómo convertirla en cerámica a través de su cocción y se empezaron a generar estos corpus de conocimiento. Y de ahí se difundió. ¿Podemos saber estrictamente qué pasó? Bueno, no, yo considero que no. O sea, hasta ahora con el corpus de conocimiento que tenemos, no podemos saber ni estrictamente en dónde, ni estrictamente cómo se origina la cerámica. Sí podemos saber que al menos hay 4 centros de producción inicial de cerámica. Entonces, esa pregunta que hoy les decía, bueno, ¿dónde se origina la cerámica? La cerámica, hay mucha cerámica temprana en Valdivia, en el litoral de Ecuador. Entonces, una de las cosas que podemos decir es que en Ecuador hay cerámica temprana y seguro que ahí hubo un desarrollo muy temprano, porque además hay muchas vasijas ya con mucho desarrollo, muy antiguas, 3500 antes de Cristo, o sea, hace 5500 años. El otro lugar que está cerquita es el Caribe colombiano, en San Jacinto y Puerto Hormiga. Ahí hay dataciones de 4000 años antes de Cristo. Después nos hagamos en el mapa, ¿no? Vayámonos hacia la parte de Surinam, el norte de Brasil, ya contra el Atlántico, y ahí aparece Mina, que también ha sido, ahí Mina es un sitio, un conchero, justamente a cielo abierto, y ahí también aparece una cerámica de 3500 años. Fíjense que estamos más o menos ahí, hasta que apareció Taperiña y Piedra Pintada, que está en el corazón del Amazonas, que sale completamente de esos 3 modelos de producción costera, y adentro del Amazonas aparece una datación de hace 5000 años antes de Cristo. O sea que podríamos empezar a pensar que eso que pensábamos que era un lugar periférico, lo que fue el Amazonas, hoy encontramos que
que tal vez fue el lugar de origen de la cerámica. Pero las dataciones que hay y lo que vamos a encontrar, fíjense, esto está Perinia, estos son los tiestos datados que se encontraron en este sitio. Fíjense que lo único que hay son tiestos, la interpretación del sitio es discutida, pero bueno, ahora después apareció piedra furada, hace muy poquito apareció piedra furada, que también habla de esa datación y también son tiestitos. Entonces ya hay dos sitios con esa datación. Entonces estamos empezando a decir, ajá, por ahí la cerámica realmente apareció al revés de lo que se pensaba, que era una cuestión del litoral, apareció en el medio del Amazonas. Pero todavía no hay suficientes datos como para tenerla tan clara. Pero sí, ya hay dos sitios, o sea que ahora la cuestión está, es un gran problema a resolver, como verán. Esto es San Jacinto, es lo que les decía de la parte de Colombia, cerca del mar. Eh, Ellos tienen una tradición también, van a iniciarse en una tradición inciso punteado y modelado. Las tres cosas aparecen, los punteados, los incisos y el modelado. La foto de la vasija entera, esa misma vasija está en su contexto. Fíjense en qué está situada la foto en el perfil en el cual se encontró. Fíjense que es un montón de conchas marinas y que en ese montón de conchas marinas con esas como estrías que ha sido la subida y bajada del mar y depositado y trasladado y vuelto a trasladar, en ese lugar es donde se encuentra esta vasija. Fíjense qué difícil de interpretar también, de saber que realmente haya ido a parar ahí por la mano del hombre y que nosotros lo que estemos pudiendo datar sea estrictamente la fecha en que sucedió ese evento. Esto también es San Jacinto, son los apéndices de las ollas, ¿ven? El apéndice de la figura esa del ave, se encuentra mucho más los apéndices que son macizos y que se rompen más fácilmente y que quedan que los tiestitos de la olla. Los apéndices así macizos tienen más larga vida que los tiestitos aislados. Esto es Puerto Hormiga, también en Colombia, con las dos tradiciones acá, con una tradición de modelado y con una tradición que empieza a hablar de esa gran tradición polícroma amazónica con el lingover rojo como base. Hasta ahora les fui mostrando lo que hay de esas dataciones tan antiguas. Hay muy poquito, se conoce, hay muy poquito asociado a eso. Si bien están, hay muy poquito asociado. Al revés de lo que va a pasar con Valdivia, que lo que nos pasa con Valdivia en Ecuador es que hay muchísima cerámica y ya, como ven, muy bien terminada. Que eso ha sido algo de lo que es difícil responder. ¿Cómo puede ser que si es el origen de la cerámica, ya aparezca con un corpus de conocimiento, con un manejo técnico de las formas, de los incisos, de los acabados? Fíjense que está bruñido, engobado, fíjense en el borde de la vasija de la derecha, qué perfecto que es. La unión de técnicas, la manera constructiva ya es como si hubiese estado con un proceso de exploración anterior que no lo vemos, no lo estamos encontrando. Ya vemos el resultado de un ejercicio del oficio ya muy establecido. Y aún así, estas son las primeras vasijas Valdivia. Esto es Valdivia, lo que les puse acá en la primera foto así en blanco y negro, están los tiestos Valdivia y los tiestos de Komon, de Japón, que se asumieron, que se usaron para poner para plantear esa hipótesis del origen transpacífico. Ven que los estilos son similares. Y a su vez, esto explicaría que cuando aparece Valdivia, aparece ya como terminada, como que ya se sabe mucho el oficio, porque claro, como viene de otro lugar, que bueno, la experiencia, el juego, el error, lo tuvieron ellos y no lo vemos en el registro arqueológico porque aparece. Y esto es lo que más conocemos, creo yo, al menos a mí siempre me llegaban las Venus de Valdivia,
son figurillas femeninas en la gran medida, pero también hay algunas masculinas, son muy chiquitas, hay de este tamaño, o sea, entre 5 y 10 centímetros. Muchas de ellas están decoradas con incisos y con engobe rojo y con punteadito. Hay como una reconstrucción también de la forma de ser. Fíjense que si nosotros hacemos un choricito largo y lo doblamos en dos, nos quedan las patitas. Si le hacemos un comprimimiento acá en el medio, nos queda la cinturita y acá arriba nos queda la vuelta del choricito es la cabecita que le podemos poner una planchita y ya nos da el tocado. Bueno, ese es el planteo de que con un choricito generamos una figurilla maciza, que en general son macizas, típicas de la costa ecuatoriana, y que entremos un poquito en ¿y qué son? Bueno, estas figurillas están encontradas en su gran mayoría, fíjense en que hay muchas, voy a ir pasando algunas, han sido encontradas en campos de cultivos arqueológicos, o sea, campos abandonados que hubo que limpiar, excavar, y ahí metidas en el medio de los canales, en el medio de los andenes de cultivo, aparece esta variedad, muchas de ellas rotas, fíjense la primera rota por la mitad, y en las anteriores creo que también se veían ¿ven? Las rajaduras que tienen como que se pueden remontar, pero han sido rotas a propósito. Entonces se lo asocia con una especie de inicio ritual en donde la fertilidad femenina se asocia con la fertilidad de los campos y en esta práctica ritual de querer favorecer la fertilidad se hacían estas estatuillas, se entregaban rotas justamente para propiciar. Pero ahora ha habido otras teorías y de las cuales habla que en realidad y posiblemente otra posibilidad, digamos, está en que fueran eh, estatuillas relacionadas con los diferentes momentos del desarrollo de la mujer, porque encontramos, creo que en algunas se nota más, fíjense que son diferentes cuerpos, algunos, en este caso, una embarazada con esos pechos muy prominentes, hay diferentes cuerpos, en esta es donde se ve exactamente esto. La primera pareciera ser una niña y la segunda, fíjense cómo tiene los pechos urgentes y ya el desarrollo del vello púbico. Y esas diferencias en las estatuillas aparece mucho, parece muy marcada, como si pudiéramos leer de qué edad era esa reproducción. Entonces otra hipótesis que circula hoy es que estén relacionadas con ritos relacionados con la pubertad, con la mayoría de edad, con el embarazo. Bueno, las dos hipótesis podrían aparecer otras, podrían estar relacionadas entre sí. Acá les cuento, les estoy mostrando también cómo aparece la estatuilla relacionada con vasijas. Fíjense que los rostros de las estatuillas son parecidos a los rostros de las vasijas. Eh, Todo esto es Valdivia. Fíjense qué despliegue de formas, qué despliegue de incisiones, de búsquedas en ese gran mundo de la incisión, el punteado, de cómo ir buscando generar patrones geométricos, patrones que repiten y que nos remiten a caminos, que nos remiten a andenes de cultivo, que nos remiten a sistemas como mapas del paisaje. Esta vasijita que tienen ahí rota en un costado grande, yo hice una réplica, si no la ven del todo bien, después te las muestro. Está hecha esto con granos de maíz. Yo le puse un granito de maíz de un maíz que durante años seleccioné mi papá y da un granito de maíz muy distinto a este. Me encantó hacerla y nada, y entender cómo la impronta del maíz le daba las características. Y fíjense también la centralidad del maíz, ¿no? Bueno, y esta también es una vasija, fíjense esto del mapa.
del mapa a través del inciso. Esto no lo vamos a ver porque las chicas ya no lo vieron, así que lo voy a pasar hacia el final y lo vamos a ver en la próxima clase. Estamos terminando, entonces organicemos en todo lo que hemos dicho de lo que va a venir a partir de lo que conocemos. Fíjense en esa línea temporal hacia el hoy, partimos lo más de arriba, que es lo más antiguo, partimos del 2000 a.C. al cero. En esa cajita, supongo que ustedes conocen la cultura olmeca, la cultura teotihuacana y la cultura chavín. Si no la conocen, la vamos a ir conociendo. Pero a su vez de esas tres es donde vamos a conocer muchas más de alrededor. Entre el 0 y el 1000, todos conocemos a los mayas, y de este lado, de lo andino, conocemos la cerámica nazca, la mexica, la tiahuanacu. Bueno, además de esas, ¿cuántas más? Y entre el 1000 y el 1520 conocemos los aztecas y los incas. Bueno, de esto que vemos, estas pocas, que son las que yo estoy segura que las conocen, vamos a ir a esto. Vamos a ir a llenar esas cajitas. Cada una de estas fotos es de una cultura diferente. Entonces, la intención mía, ya les digo, no va a ser todas las culturas porque América es, porque es infinito, pero sí vamos a empezar a llenar las cajitas con un montón de contenido, con muchas culturas que han estado, sí, convivido en un mismo paisaje y en un mismo territorio. Bueno, ahora voy a dejar de compartir y charlamos un ratito las que estén.